En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. Don Manuel Llamas, ¿qué lección nos tienes preparada? Hoy tenemos un tema muy interesante, nos metemos ya de lleno en el mundo de la inversión y lo hacemos para quitarle esas caretas, esos mitos que rodean a la bolsa, la inversión en renta variable. Bueno, Luis Fernando, pues acabas de comentar, yo creo que uno de los grandes mitos más extendidos entre la población, al menos entre la población española, eso de que la bolsa es como un casino, ¿no? Entonces, yo en la lección de hoy te voy a hablar de certezas, más que de mitos, de certezas. En los casinos, la banca siempre gana, esto es una certeza. Ya que la probabilidad de que el jugador salga con los bolsillos llenos del establecimiento es desde luego muy, muy lejana. ¿Y por qué? Pues básicamente porque se trata de una cuestión de suerte, es una cuestión de azar, son juegos de azar y por lo tanto es una cuestión de probabilidades. Pero la cuestión es que la naturaleza de la bolsa es radicalmente diferente. Lo que compras cuando entras en renta variable son empresas, no son boletos de lotería, es decir, son activos cuyo valor a largo plazo dependerá de su capacidad, de la capacidad de la empresa para generar beneficios. Cuanto más gana una empresa, eso sí, sirviendo bien a sus clientes, es decir, al conjunto de la sociedad, más ganan sus accionistas. Y esto, a su vez, está relacionado con la economía. A mayor crecimiento y a mayor creación de riqueza, mayor capacidad y oportunidades de generar beneficios empresariales y, por tanto, mayores ganancias en bolsa a largo plazo. Si esta idea la tenemos clara, y yo creo que es muy importante destacarla, nos percataremos de que la bolsa, lejos de ser un casino, es un valor seguro a largo plazo, gracias precisamente a los maravillosos frutos del capitalismo. Y para ello te he traído dos datos muy concretos. El año 2018 fue un año nefasto para la bolsa. Perdieron casi todos los índices mundiales. El Eurostoxx europeo se dejó un 14%, el IBEX 35 un 15%, el DAX alemán también, caídas de 2 dígitos, y así sucesivamente debido a la coyuntura y a la incertidumbre, a la coyuntura de inestabilidad e incertidumbre que existe un poco a nivel internacional. Que si la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que si el Brexit, etcétera. Todo esto, como es lógico, pues es posible que pueda asustar a muchos de nuestros oyentes. Pero ¿qué pasa si echamos la vista atrás, no un año, sino 100 años? Un siglo. Pues que la bolsa ha registrado una subida media de entre el 8 y el 10% anual de media. El S&P 500, por ejemplo, la bolsa norteamericana, arroja una rentabilidad media del 9% al año desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX. Esto significa, y quédense con el dato, que si hubiésemos invertido solo $100 en el año 1900 en las compañías que componían este índice, el S&P 500, y hubiésemos reinvertido los dividendos, es decir, no hubiésemos vendido esos $100 en acciones, hoy tendríamos $500,000, 5.000 veces más. Segundo dato. Observemos ahora cómo ha evolucionado la economía. Como antes comentaba, si las empresas ganan dinero, porque la economía va bien, el accionista acaba ganando dinero. Pues bien, esta misma semana hemos conocido un informe de Oxfam, según el cual el mundo es un auténtico desastre. La desigualdad crece, la pobreza se dispara y, por tanto, el capitalismo ha fracasado. Pues bien, todo esto es mentira con todas las letras. La población mundial ha pasado de 1.000 millones en el año 1800 a más de 7.000 millones en la actualidad. Se ha multiplicado por 7. La esperanza de vida al nacer ha crecido de 30 a 70 años a nivel mundial. La mortalidad infantil se ha desplomado un 80% en el último siglo. La riqueza per cápita se ha multiplicado por 20. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos disfrutado de los niveles de prosperidad y bienestar actuales. En el año 1820, el 95% de la población, el 95% vivía en la pobreza más absoluta, es decir, menos de $1,9 al día, el equivalente a menos de $1,9 al día. Pero hoy este porcentaje es inferior al 10% y se prevé que la pobreza extrema desaparezca en el año 2030 por primera vez en la historia del hombre. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad estamos a punto de que en el mundo no existan pobres de verdad, pobres de absoluta necesidad. Y tanto la desigualdad a nivel global como el número de guerras se ha desplomado a mínimos históricos. Esto son datos y el resto son cuentos. Así pues, conviene ampliar un poco la perspectiva temporal para comprobar que las cosas, incluidas la bolsa, no son como parecen a primera vista, ni como nos venden
la inmensa mayoría de medios de comunicación. Por último, y acabo ya con esto, Luis Fernando, 2 recomendaciones. Progreso, un libro, Progreso, de Johan Norberg, que creo que incide en esto de cómo hemos mejorado durante las últimas décadas y el último siglo, los 2 últimos siglos, donde el capitalismo ha florecido, y Factfulness, 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo, de Hans Rosling, que creo que también es un libro muy interesante. Bueno, qué buenas recomendaciones nos dejas encima de la mesa, qué montaña de datos. Vamos a ver cuántos más aporta Domingo Soriano con su pizarra. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Y estos acordes de piano acompañan siempre a Domingo Soriano y su pizarra. Domingo, bueno, ¿cuál crees que son los mitos más dañinos que hay sobre la bolsa? Pues me ha costado elegir, porque hay muchos, es verdad, hay muchos. Entonces yo venía diciendo, ¿cuál cojo como el peor? Y fíjate, te voy a decir, yo creo que el más dañino, del que se derivan todos los demás, es el mito de la gente que se cree que se puede invertir en bolsa. Porque no se puede invertir en bolsa. Es una entelequia, la bolsa no existe, ¿no? Vamos a explicárselo un poco a la gente. Entonces decimos, si vamos a dedicar un programa de invertir en bolsa, claro, pero nadie invierte en bolsa. Lo que invertimos es en acciones, en activos concretos. Por muy extraño que sea, y además por muy extraño que sea el formato, por muy extraño que sea el producto, ahora hay que productos subordinados que uno al final no acaba sabiendo. Sí, hay híbridos subordinados. De todo tipo. Por mucho que a lo mejor invirtamos en un índice, decimos, no, pero yo estoy invirtiendo en la bolsa porque apuesto. No, lo que estás haciendo es invirtiendo. Si inviertes en un índice, por ejemplo, en el IBEX 35, estás invirtiendo en una cartera compuesta por acciones de las 35 mayores empresas de España, además una cartera ponderada en función del peso de esas carteras. Siempre hay un activo, siempre hay un subyacente debajo de lo que invertimos. Esto es muy importante porque la gente se olvida. Es decir, una cosa es que nosotros cuando damos las noticias, por ejemplo en el periódico, nosotros decimos, la bolsa sube, la bolsa baja, ha sido un buen año para los mercados. Bien, hacemos un agregado, como podemos hacer un agregado sobre el PIB, sobre otro tipo de variables. O, por ejemplo, sobre la inversión en ladrillo. Si yo le digo a la gente, hombre, en España hay tanta gente que invierte en ladrillo o que ha comprado en el sector inmobiliario. Pero yo si le dijera a alguien, pero bueno, invierte en ladrillo, pero da igual dónde, me dirían, hombre, no se puede invertir en ladrillo. Yo, si quiero invertir parte de mi riqueza en el sector inmobiliario, tengo que decidir qué casa, qué inmueble me compro. No hay una inversión en ladrillo así de forma abstracta. Pues en la bolsa, o asumimos esto, o de ahí derivan todos los problemas. La gente que se cree que se puede invertir en bolsa de forma genérica. Y entonces van a su banco y le dicen, yo quiero un 50% de mi patrimonio en renta variable. Y se van. Y ya, esa es la... De verdad, esto es muy habitual. Y es como, no. ¿Cómo? ¿En renta variable? ¿Qué renta variable? No, bueno, pues escoge un fondo, ¿no? Esa es la primera labor de un partícipe, de un pequeño inversor. ¿Qué fondo? ¿Qué acción? ¿Por qué? ¿Cuál es el plazo? Entonces, para mí el pecado original de la inversión en bolsa, y fíjate, de ahí parten todos los demás, es creer que todas las inversiones en bolsa son intercambiables, por así decirlo, que da igual una cosa que otra, que da igual el corto plazo que el largo plazo, y que yo estoy invertido, mucha gente, estoy invertido en bolsa. ¿Dónde? No, un fondo. Realmente no saben, y ya no te digo las compañías concretas que pueda tener un fondo, que yo no sé cuáles son todas exactamente las compañías en las que invierte mi fondo. Yo lo que sí que sé es cuál es el fondo en el que estoy, quién es el gestor, con qué criterios invierte, y confío en que él va a saber elegir bien las compañías. Pero esto es fundamental, asumir que la inversión en bolsa es como todas las demás, y que siempre, por muy corto que sea un plazo, incluso esta gente, porque ahora tenemos muchos inversores que actúan o que invierten con herramientas informáticas, ya ni siquiera intradía, sino intrasegundo, intraminuto, que están ahí al céntimo. Pues incluso ese tipo de inversión al segundo tiene siempre por detrás un activo subyacente, que es lo que marca si la inversión va bien, va mal, cómo valora el mercado ese activo en el tiempo. A lo mejor el tiempo es solo un segundo, a lo mejor el tiempo son 10 años. A nosotros nos gusta más los 10 años que la inversión al segundo. Pero en cualquier caso siempre hay un activo subyacente que es lo que te dice si el mercado lo valora más o menos, si ese activo sube o no sube de precio, y eso es lo que va a determinar tu inversión. Y eso yo creo que hay muy pocos inversores que lo acaben asumiendo.
Bueno, pues muchas gracias, Domingo. Yo creo que es una explicación bastante pertinente, sobre todo en un programa como el de hoy, en el que, como digo, vamos a quitarle todas esas caretas feas que tiene la bolsa para descubrir la realidad. Que sea fea o bonita dependerá de cómo la veamos nosotros mismos. De momento, vamos a la tertulia. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. Y aunque veo a Joaquín Aranzábal con hambre de balón, le veo allí moviéndose en su silla con ganas de intervenir, pero no tengas todavía mucha prisa porque Luigi todavía no nos ha dicho nada. Luis Alberto Iglesias, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Un placer. Mira, yo tengo aquí apuntado en las notas que voy tomando, digo, vamos a preguntarle a Luigi, tú que estás inmerso cada semana en todos los asuntos de la inversión, desde Value School, ¿cuál es el mito con el que más te has encontrado? A mí el de la bolsa es un casino, ¿no? Pero yo voy a ceder ese balón que es jugoso a Joaquín en cuanto termine de hacer... Es que eres generoso de naturaleza, claro, y yo te lo agradezco. Es el invitado de Value School y me apetece darle las cuestiones mollares. Querría, antes de cederle la palabra, abundar en lo que han dicho Manu y Domingo. Vamos a ver, precisamente esas empresas, ese subyacente en el que podemos invertir, esas empresas de las que hablaba Domingo, que están detrás de ellas hay hombres y mujeres que trabajan, que con su ingenio han creado modelos de negocio, de producción de bienes y servicios, son los responsables de ese progreso al que Manuel hacía mención al principio. Es decir, todo eso no ha pasado por generación espontánea y, como dice el gran profesor Rodríguez Brown, no ha pasado gracias a los gobiernos, sino a pesar de los gobiernos. Es decir, hay un impulso empresarial que ha hecho posible esa riqueza de la que participamos todos, ¿no? Y la inversión en bolsa lo que permite es que todos nosotros, cualquier ahorrador de a pie de la calle, pueda subirse a esa generación de riqueza que ahora la hacen, pues no sé, empresas que tenemos en la mente todos, Apple, Google, Amazon. Uno puede ser propietario de esas empresas y engancharse a ese tren de la prosperidad, con mucha facilidad, y ya veremos cómo exactamente en los siguientes programas. Antes de ceder la palabra a Joaquín, como digo, me gustaría señalar una cosa muy importante. Todos ustedes que nos escuchan todos los domingos, por favor, inviertan en bolsa, y esto es muy importante, solo dinero que no vayan a necesitar o a tener que utilizar en el corto plazo. Es decir, dinero del que puedan no disponer al menos 5 años. Si nos preguntan aquí en la mesa individualmente, le diremos que incluso 10 mejor que 5. ¿Por qué? Perdón. Porque en ese tramo de tiempo, en ese periodo, la bolsa, digamos que mitiga esos vaivenes de altos y bajos y es muy poco probable que usted pueda entonces ya vender a pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, como mínimo 5 años, recomendable más de 5, un tramo de 10, y siempre y solo dinero que no vayan a necesitar, ¿de acuerdo? Ese dinero lo ponen a correr en bolsa, pero no el que tengan que necesitar. Y Joaquín, ¿nos explicas por qué la bolsa no es un casino? Desde tu perspectiva de inversor particular. Es decir, te hemos invitado al programa precisamente por eso, porque no eres un profesional de esto, eres una persona que se ha formado leyendo y probando por qué, en tu experiencia, esto no funciona como un casino, como explicaba Manuel. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por la invitación de Value School, Luis Fernando, por esa introducción, y nada, espero no hacerlo del todo mal. Hoy es mi primera participación en radio, así que... Me consta que será fantástica, así que tú tranquilo, bueno, estamos entre amigos y para aprender todos, aquí los presentes. Bueno, la bolsa es un casino, es verdad, es una de las cosas que más se oye decir de la bolsa, ¿no? Y yo diría que cuando yo me enfrenté por primera vez al mundo de la bolsa, efectivamente, aquello parece que es como una ciencia un poco extraña, donde los valores cambian de precio súbitamente, donde no se sabe muy bien por qué, porque un comentarista dice una cosa y el siguiente dice otra, pero a la semana siguiente se desdicen de lo que dijeron la semana anterior. Y todo esto, ¿por qué? Y es que en la medida en que vas adquiriendo un poquito de experiencia y te pones con el tiempo a tu favor, en el sentido de que ya tienes tiempo detrás, ves que a corto plazo efectivamente en la bolsa es algo aleatorio. Es decir, el movimiento de los precios
de las acciones de esas compañías puede resultar aleatorio, porque se puede mover pues por cualquier evento que ocurra. Es decir, todos recordamos lo que pasó con BP cuando tuvieron aquel problema en la plataforma del Golfo de México. Eso nadie lo podía prever. El Brexit, pues todavía nadie puede decir a ciencia cierta en qué va a acabar, pero todo eso influye en el día a día de las bolsas, ¿no? Realmente intentar invertir en bolsa a corto plazo es jugársela al casino, porque está toda esa aleatoriedad. Y otra muy importante, que creo que merece un capítulo aparte, es la propia psicología de los que invertimos en bolsa. Es decir, la bolsa lo hacemos todos. Esto también hay otros mitos, que si, bueno, hay gente por ahí, los hombres de negro y tal, pero no, la bolsa la hacemos todos y la bolsa responde a la psicología de las personas. Y desde luego nuestro cerebro no está preparado para ganar dinero en bolsa, está preparado para sobrevivir, desgraciadamente, para salir corriendo cuando hay un pánico, cuando vemos que un coche nos va a atropellar, y desde luego no estamos preparados para aguantar las caídas que a veces se pueden producir en la bolsa, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que olvidarse de la bolsa en el corto plazo. Y por eso es fundamental, yo comparto lo que decía Luigi, de que lo que vayamos a invertir no tiene que ser dinero que necesitemos ya no en el corto plazo. El corto plazo para mí son menos de 2 años, es que ni en el medio. Es decir, los datos históricos a los que Manuel hacía referencia al principio y que son irrefutables, demuestran que la bolsa es el activo más seguro a largo plazo. Es decir, no hay otro activo que te dé las rentabilidades reales que te da la bolsa. Eso es impepinable. Los datos son de la bolsa con mayor historia, que es el S&P 500, desde 1802. Sin embargo, en la bolsa internacional, esa media histórica de rentabilidad real, descontada la inflación del 6,6 que tú comentabas, es de un 5,4 en bolsas internacionales. Es decir, que es muy similar. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos traiciona? Nos traiciona la psicología. Por eso tenemos que invertir siempre con dinero que no necesitemos, que no tengamos miedo de que vayamos a perder, porque ¿qué pasa? Que ese es otro de los problemas que tenemos psicológicamente. Nuestra aversión a la pérdida, perder 5 nos duele entre 2 y 3 veces más que ganar 5. Es decir, la sensación es 2 o 3 veces más fuerte que la de ganar, ¿no? Entonces, es muy importante abstraerse del día a día en la bolsa y ver la bolsa a largo plazo. Y para ello es muy importante ver lo que ha ocurrido en la historia, y la historia demuestra que la bolsa a largo plazo siempre se gana. Es decir, hay un momento en la bolsa que cualquier periodo de 17 años es imposible perder. Es decir, cuando bien decía Luigi y decíais en la mesa que son 10 años lo razonable para invertir, que es un periodo largo, es que a 10 años la secuencia de 10 años serían 120 meses. La secuencia de 120 meses peor en la bolsa americana desde el año 50 es una pérdida de un 1%. Es decir, yo puedo arriesgarme, entre comillas, a invertir en bolsa a 10 años porque en el peor de los casos, en la peor secuencia de esa serie histórica ya de 60 y pico años, estamos hablando de una pérdida del 1%. Pero es que a 20 años el menor valor que puedo obtener es un 6% de rentabilidad. Esa es la importancia. Entonces, por eso creo que la clave es, primero, invertir dinero que no necesitemos. Segundo, conocer muy bien la historia, porque aunque la historia no se repite, rima, como decía Mark Twain, y sobre todo conocernos a nosotros mismos. Es decir, es cierto que esta recomendación no es para todos los públicos, yo lo veo en mi casa. Es decir, mi hermana tiene un perfil mucho más conservador que el mío. Yo os puedo decir que yo tengo un 70% de mis activos en bolsa, ¿vale? Antes no eran un 70%, yo empecé con un 40%, porque no me atrevía, pero es que yo estas últimas caídas pues las he vivido con toda tranquilidad. Porque es que, sin embargo, hay personas que no son capaces de decir, esto te lo tiene que decir la almohada, tú tienes que ser capaz de dormir bien. Si no eres capaz de dormir bien, pues con tus ahorros en bolsa, pues tendrás que empezar con un poquito. Y a lo mejor tienes que empezar pues haciendo aportaciones periódicas, pero cada uno tiene que cogerle la medida a ese confort de con cuánto puedo invertir en bolsa. Yo creo que una de las, corregidme si me equivoco, o decidme cuál es vuestra opinión. Yo creo que parte del problema, y yo creo que es en lo que más has incidido tú, Joaquín, del mito de que la bolsa es un casino, es una cosa que viene
antes, incluso para aquellos que sepan que invertir en bolsa es invertir en acciones, es cierto que hay mucha gente que se acerca a la inversión sin tener claro el concepto de largo plazo. Es más, lo tienen proscrito de su pensamiento. Para ellos invertir en bolsa es entrar cuando las acciones están baratas y en 2-3 meses pegar un pelotazo y ganar dinero. Yo me he encontrado con casos de amigos que sin mucho conocimiento, bueno, pues han invertido en Telefónicas o en BBVs o en Santanderes, siempre blue chips del IBEX 35, y me decían, hombre, es que jolín, y pasan los meses y no termino de ganar dinero. Y yo le decía, no, hombre, pero es que, oye, tienes que intentar hacer una apuesta más a largo plazo. Y me decía, ¿para largo plazo cuándo? ¿Para dentro de 6 meses? ¿Eso es largo plazo? No, estamos hablando de 12 años. Bueno, pero entonces eso ya me planteo otras cosas. Y ahí yo creo que es una de las claves, sinceramente, yo desde mi experiencia, que hacen que se conciba la bolsa como un casino, porque parece que no se concibe otra cosa que no sea dar un pelotazo en 6 meses. Pero es que eso tiene mucho que ver, aunque podría parecer un juego de palabras, de verdad, con lo que yo estaba diciendo, lo del el tema de los activos. Es decir, si tú sabes lo que es una acción, sabes lo que es una empresa y sabes lo que es el valor de una empresa y por qué una empresa tiene una determinada valoración, lo que decía antes Luigi y lo que decía Manu sobre el crecimiento, es muy difícil que te asocies a ese tipo o que decidas invertir en ese tipo de comportamiento del corto plazo, porque tú sabes perfectamente que puede haber esas subidas, esas bajadas, esos comportamientos erráticos del mercado por muchas razones, pero claro, si tú lo que estás haciendo es fundamentar una inversión en una acción como parte de la propiedad de una empresa. El problema es que la gente no lo asume desde el principio. O sea, la gente lo que piensa es yo quiero invertir en bolsa y sacar algo. Entonces, claro, van y te dicen un día Santander, como otro día te dicen Telefónica y al día siguiente te dirán Repsol o te dirán otra, porque en realidad su idea es, pues como cuando vas a un casino, tú puedes tener a lo mejor un número de la suerte, pero si no, te da igual el número, vas y por intuición, pues hoy este y otro este. Porque la bolsa en el corto plazo es un casino para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, siempre hablamos de lo malo, pero hay gente que ha hecho mucho dinero, eso es verdad. Oye, que un primo mío de un pelotazo con Terra, pues sí, claro que lo puedes dar. Es decir, un casino también das dinero. Un casino, ¿en qué se basa? O la lotería, en que la mayoría de la gente pierde el dinero que mete ahí, y hay uno, de cada 100 hay uno que se forra. Bueno, pues la bolsa, cuando alguien diga, no, pero hay gente que se ha hecho dinero, sí, pero estás jugando a eso. Un porcentaje elevado de la gente pierde y unos pocos ganan. Bueno, pues ya está, juega a eso. Si no quieres jugar a eso, pero claro, lo primero para no jugar a eso es saber lo que estás haciendo y saber cuál es la racionalidad que hay detrás de esa inversión. Entonces, claro, ahí es fundamental. Por eso el otro día lo hablábamos, ¿no? Lo del corto plazo, largo plazo. Es que para mí son como dos inversiones diferentes. El gran problema de la bolsa es que la gente no asume que no tiene nada que ver invertir en bolsa de aquí a una semana, un mes, 2 meses o 5 minutos, como ahora mismo con las herramientas informáticas que ahí se hace. Eso para mí no tiene nada que ver con invertir a 10 años. Es como si me dices voy a comprar oro o voy a comprar petróleo frente a otro que me dice voy a meterlo en un depósito. Es que son dos... Y la gente dirá, hombre, pero ¿cómo dices que es? Sí, para mí es prácticamente la misma diferencia que hay entre comprar una acción hoy para venderla dentro de un mes que si me dices invertir en oro o meter en un depósito del banco. Son dos productos financieros completamente diferentes, con características completamente diferentes pero la única diferencia está en que en el caso de meter el dinero en bolsa o invertir en bolsa se llama igual si lo haces a un mes que si lo haces a 10 años. Pero las características del producto financiero, entendamos, ¿no? Así es un poco la metáfora que estoy haciendo, es que no tiene absolutamente nada que ver. Pero es que la gran mayoría de la gente no lo sabe. O sea, cuando yo le digo a la gente invierte en bolsa, digamos, yo se lo puedo estar diciendo a dos personas diferentes. Si uno de ellos es uno de los que están en esta mesa que cada vez que piensa en la bolsa piensa a largo plazo, a 10 años, se va a quedar con una imagen. Si yo estoy hablando con uno de tus amigos, se va a quedar con la otra. Y sin embargo, las palabras que salen de mi boca son las mismas. Hay que invertir en bolsa, hay que buscar el crecimiento, no sé qué. Y la imagen que os vais a hacer es completamente diferente. Digamos que desde esta mesa lo que tratamos de hacerle decir es borra esa imagen de quiero vender en un mes y asume que invertir en bolsa tal y como nosotros lo explicamos es, pues eso, mínimo a 5 años o... Sí, yo es que también menos de 2-3 años a mí me parece locura. A partir de 2-3 años, entre 2, 3 y 6, 7 es un medio plazo que, bueno, si sabes muy bien lo que estás haciendo o con quién lo estás metiendo el dinero, quién es el gestor que tiene tu fondo, bueno, empieza a ser razonable. Y desde luego, yo, vamos, desde que empecé a invertir en bolsa, el día 1 que empecé con los pequeños ahorros de mi familia, yo se lo dije a mi mujer,
mujer, esto es dinero que no vamos a tocar de aquí a 15 años. Ese fue mi horizonte temporal y bueno, hasta ahora lo he cumplido, no han llegado a los 15 años. El horizonte temporal creo que es importante, pero para eso, un poco en línea con la que estaba comentando Joaquín, te tienes que conocer a ti mismo y tienes que tener las ideas muy claras. Estaba buscando ahora un caso concreto, ¿no? Peter Lynch, uno de los mayores inversores y más exitosos de la historia. Fundó un fondo que permaneció hasta los años 90, un fondo que ha sido de los más exitosos. Corrígeme, Joaquín, tú que eres aquí el experto invitado, pero llegó a registrar una rentabilidad media del 29% al año. El 29%. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de los partícipes de Lynch es que, fíjate, él arrancó esta aventura con apenas 20 millones de dólares en activos bajo gestión, una cifra relativamente modesta, y 13 años después ese dinero se había convertido en 14.000 millones de dólares. Había batido en casi todos los años a Wall Street. Pero una de las cosas curiosas es que los partícipes de Lynch, los que habían invertido en su fondo, los que habían depositado su confianza en Lynch, la inmensa mayoría, muchos de ellos perdieron dinero, acabaron perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque cometían un error, y es que en lugar de acompañar a Lynch en su proyecto de inversión, vendían cuando el fondo caía y compraban cuando el fondo subía de forma sustancial. Entonces se perdían toda la subida que existía entre medias. Entonces, así como los que acompañaron a Lynch durante toda su periplo como gestor, pues registraron un crecimiento de rentabilidades absolutamente asombroso, los miedosos, pero miedosos, no digo, todos tenemos miedo. La cuestión es que los que no conocían la filosofía de inversión de Lynch, los que no confiaban en su filosofía de inversión, los que no entendían quizás su forma de gestionar activos, pues claro, veían que el fondo caía y automáticamente vendían a pérdida y por lo tanto pues no se aprovechaban del enorme conocimiento de este exitoso inversor. Antes de que Joaquín apostille, porque sé que este es uno de sus temas favoritos, lo hemos hablado en conversaciones particulares, quiero decir que los libros de Peter Lynch se pueden leer en español ya. Existen traducciones, además de reciente publicación. El primero se llama Un paso por delante de Wall Street. Y el segundo, no por orden, se pueden leer indistintamente, y se llama Batiendo a Wall Street, creo que se llama. Sí. Uno está publicado en la editorial, bueno, en Value School / Deusto, y el otro está creo que en Deusto, ¿puede ser? Los dos de Deusto. Los dos son de Deusto. Sí, Un paso por delante es de Deusto antes de que lanzaseis vuestra colección, y Batiendo ya es de vuestra colección. Lo bueno es que se leen como si fueran novelas, porque Peter Lynch, siendo un gestor, se acompañó de un periodista que le ayudó a escribir el libro. Lo recomiendo para todo tipo de lectores, sofisticados o no, son unas joyas. Y antes de muy divertidos. Sí, muy buenos. No, pero no solo didácticos, sino que es que Peter Lynch debe ser un tipo con mucha gracia, yo no lo conozco, pero es que te ríes, o sea, cómo cuenta las cosas es realmente divertido, o sea, no es una lectura que cuando a la gente le hablamos de lecturas de inversiones o economía le asusta. Plumeo, claro. Es otro mito. Sí, pero estos dos de Lynch probablemente sean de los más divertidos, no solo los más accesibles que también, sino también divertidos. Es que te ríes con muchas de las anécdotas que cuentan. A lo que aludía Manu es al market timing, es decir, ese deseo de la gente de contar con una especie de bola de cristal para poder, ahora está cayendo, es el momento de salir para que no caiga más. Uno no lo puede saber. Y esa conducta de intentar predecir hacia dónde va el mercado, salir cuando cae para luego volver a entrar cuando sube, eso es una conducta totalmente, se sabotea a uno, es un sabotaje propio a mis proyectos de inversión. Joaquín tiene aquí un gráfico preparado para explicarnos un poquito más. Bueno, yo me gusta que menciones el caso de Peter Lynch, porque paradójicamente en los años que él gestionó el fondo, entre el 77 y el 91, que obtuvo una rentabilidad anualizada del 29%, que solo supera a la rentabilidad anualizada del 22% de Warren Buffett. Lo que pasa es que Warren Buffett lo viene haciendo desde el año 65, que adquirió Berkshire Hathaway, es decir, no hay nadie como él, ¿bien? Pero en el caso de Peter Lynch, sacaron la media de rentabilidad de sus partícipes y la media está en un 7%, que es la cuarta parte del 29% que obtuvo él. Pero es que el mercado, el índice en ese plazo, hizo un 9%. Y es cierto que la mitad de sus partícipes perdieron dinero y no hubo uno solo que ganara el 29% anualizado, porque nadie estuvo invertido desde el principio salvo él. Nadie aguantó del principio al final. Entonces es una paradoja.
Entonces, tú hacías mención, Luigi, al market timing, que es precisamente eso. Es decir, el problema que tenemos los ahorradores es nuestro ciclo de inversión. Es decir, cuando vemos que la bolsa empieza a subir, nos empezamos a interesar porque los medios empiezan a decir subidas en Wall Street o subidas en el IBEX. Y entonces empezamos a mirarlo de reojo. Sigue subiendo hasta que nos animamos a entrar porque vemos al vecino entrando, ya está entrando todo el mundo. Está entrando todo el mundo. Está dentro de todo el mundo. Uno de los fenómenos más recientes ha sido el tema del Bitcoin, Sí, que bueno. cuando ha dado los dos, era noticia cada día, y yo no sé la cantidad de gente que se metió en Bitcoin a raíz de Fíjate, esto, claro. cayó un 80, ¿no? Sí. Y al revés, es decir, tendemos a entrar en pico y tendemos a salir cuando ya no aguantamos más y salimos en el valle. Entonces, a mí esto me enseñó una cosa, que es necesito establecer unas reglas por escrito, que es algo que recomiendo a todo el mundo. Yo, a lo largo del tiempo, y los escribí por primera vez en 2012, un decálogo de inversión, que son mis reglas. Yo tengo 10 reglas, que la primera de ellas refleja mi estilo de inversión, que es, yo soy un inversor buy and hold, es decir, de comprar y mantener. La segunda, importantísima, eficiencia en costes, que da para otro programa. Es decir, no es lo mismo comprar un fondo que te cueste un 1,75, pues a comprarte un índice por el 0,3, por ejemplo, yéndome a los extremos, aunque tengo de ambas, pasiva y activa. Y otro muy importante es que el market timing no existe, es decir, la posibilidad de anticiparte a los movimientos del mercado y batir al mercado anticipándote es ilusoria. Y de hecho hay una conferencia que recomiendo en Value School, impartida por Beeman Toons, que demuestra con datos, es la persona que más datos ha obtenido de todo aquel que ha intentado hacer market timing, que es imposible ganar dinero de manera recurrente en el tiempo porque los costes te comen. Es decir, el market timing por definición es entrar y salir aprovechando esos momentos que tú crees que el mercado va a hacer algo diferente. Entonces, el market timing no existe. Es otra de mis grandes reglas de mi decálogo. Y estas, yo recomiendo que cada uno vaya apuntándose en un papelito lo que es su experiencia, lo que la experiencia de invertir en bolsa le demuestre que sirve para él. Y eso es a lo que hay que agarrarse. Claro, el tema es que muchas de las personas que nos están escuchando están tomando esas notas que nos das, Joaquín, porque están tomando ahora la decisión de si se quieren acercar o no al mercado, y por eso el leitmotiv de este programa. Yo creo que el mito de la bolsa como casino lo tenemos muy trillado, pero se engancha con otros muchos. Luigi, no sé si tienes por ahí preparado algún otro. A mí uno que me parece fundamental, y es que es materia de este programa, es la madre del cordero, que es confundir volatilidad con riesgo. Claro, la gente ve que el gráfico de la bolsa es como una especie de montaña rusa, pero vamos, ríete tú de las de por aventura. Esto es no apto para cardíacos. Y eso lo hacen equivaler en su cabeza a la posibilidad de perder, ¿no? Entonces, si queréis ahora centro el balón y lo discutimos, ¿no? Eso es un concepto que es importante. El riesgo en la inversión, como la tratamos nosotros, es el riesgo de realizar o materializar una pérdida de capital, ¿de acuerdo? La volatilidad, que es el vaivén hacia arriba o hacia abajo de los precios, no implica que uno esté perdiendo. De hecho, el otro día un gestor me decía, es que a mis clientes yo intento explicarles que cuando ven en su cuenta personal en el fondo de inversión una bajada de un menos 20%, eso no es más que una pérdida contable. Eso es un apunte en cuenta del saldo que usted tiene ahora conmigo, pero no la realiza, no la materializa hasta que usted no saque. Y por Dios no me saque el dinero en ese momento porque entonces sí que se la come. Juegue con esa volatilidad, decía, espera que vuelva a subir y verá cómo del 20 pasa pues al más 50, al más 60. Es decir, esa volatilidad además al gestor, también lo comentaremos aquí después si queréis, le permite comprar más de esos negocios buenos que él quiere tener en el fondo cuando sus precios están por los suelos. Con lo cual usted manténgase ahí, no interprete el vaivén como que está perdiendo y deje a su gestor hacer su trabajo y sea paciente. Es que ahí a ver, la volatilidad tiene mucho que ver con el riesgo también en función de los plazos que estamos hablando y de lo que decía Joaquín, de tu aguante y de si mantienes tus reglas. Es decir, y ya no solo porque quieras cumplir las reglas, sino porque por necesidad. Por eso lo que decís antes, dinero que no vayas a necesitar. Si tú, cuando estás en esa situación que estás perdiendo el 15 o el 20%, por la razón que seas, necesitas el dinero que tienes invertido en bolsa y tienes que venderlo, sea al precio que sea, te lo comes. Entonces, claro, ahí la volatilidad sí que está muy asociada al riesgo, pero el problema es de origen. El problema es, has metido un dinero en bolsa que no deberías haber metido, porque si lo ibas a necesitar antes de esos 5 años, a ver, no estamos hablando de una situación, digamos, inesperada, que de repente algo extremo, no. Situación de normalidad, no utilices el dinero
el dinero en bolsa, si realmente era verdad que no lo ibas a necesitar en 5 o 7 años, no tienes por qué sacarlo cuando baje. Igual que entonces, ahí... O también, si tú realmente te comprometes con tus reglas yo voy a meter por ejemplo, el clásico consejo que aquí ya hemos dado, yo creo en el programa pasado y que lo vamos a dar muchas veces. Ahorrar un poquito de dinero cada mes y ir metiendo dinero, ese dinero que vas ahorrando cada mes, meterlo en el fondo que hayas escogido de forma recurrente sin mirar cómo está el mercado, sin hacer ese market timing, sino tú cada mes dices, me he comprometido a guardar 200 euros al mes y directamente dar la orden del banco a mi fondo, punto. Y no me planteo más ni cómo está el mercado, ni si está alto ni está bajo. Si tú haces eso y me lo planteo a 10 años, bien, esa es tu regla, la has escrito, pero esa regla que tú has escrito, lo fácil es escribir la regla, más o menos. Si alguien no sabe las reglas, que se apunte las que ha dado Joaquín, que son buenísimas. Sí, claro, sí. Alguien dice, ¿yo qué reglas? Pues coge el podcast y te copias exactamente las que ha dejado Joaquín, que son muy buenas. Nos ha dado 3, faltan 7, ¿eh? Eso da para otro programa. Esa está muy bien. Pero escribir esa regla es más fácil que luego cumplirla cuando te cae el 20%. Entonces, claro, ¿cuándo vuelve a ser la volatilidad equivalente al riesgo? Cuando no cumples la regla. Y normalmente la regla no la cumples cuando tú la has escrito pero no te la has creído. Y tú puedes no creértela, o bien porque no te acaba de convencer lo que nosotros estamos diciendo, y yo a la gente que dice, pues no me convence lo que me decís, he oído vuestros programas y no estoy muy seguro, pues lo que le diría es, no inviertas en bolsa, ni a corto ni a largo plazo, búscate otro tipo de activos, o sea, a lo mejor el inmobiliario. Hay que decirle, sigue escuchando el programa, ya verás que como al final te convence. Sí, o sigue escuchando el programa, pero cuidado, la segunda parte es, no, me convence mucho lo que me decís y sin embargo, a la primera caída he sacado el dinero. Entonces yo lo que le diría es, si realmente le gusta lo que estamos diciendo es, a lo mejor el problema es dónde estás invirtiendo. ¿Conoces realmente el activo, el gestor, las personas con las que estás invirtiendo, la empresa? O sea, yo creo que si tú conoces realmente la empresa, has hecho un análisis de verdad profundo y sabes que esa empresa está por debajo del valor de lo que refleja el mercado, una caída del mercado te va a reforzar en tu convicción y vas a decir, bueno, incluso compro más. Si eso no lo has hecho, y ya lo otro dijimos que eso es dificilísimo, yo no lo hago, yo no elijo empresas, Manu también lo decía el otro día, nosotros no elegimos empresas. Gestores. Nosotros elegimos gestores, pero cuidado, elegir gestor en realidad es parecido a elegir empresas desde el punto de vista del convencimiento. Tienes que saber quién es el gestor, cuál es el fondo, y fiarte de él. Si tú te fías del gestor y te cae un 20%, el fondo casi lo que haces es igual que con las empresas. Metes más dinero porque dices, este fondo debe estar muy barato, pero te tienes que fiar de él. El problema de la gente es que dice, se apunta a las reglas, piensa a largo plazo, pero luego le falta el convencimiento en el activo. Por eso decía yo antes lo del activo subyacente, que pueden ser, bueno, cualquiera de estas cosas que estamos hablando. Realmente, ¿dónde tengo el dinero y si me fío de ese lugar? Sí, hablando un poco de esa, recuperando lo de la volatilidad que decía Luigi, me venía a la cabeza una frase de Graham que decía que el señor mercado era un esquizofrénico a corto plazo y no sabía qué hacía y subían y bajaban las acciones, pero recuperaba la cordura en el largo plazo. Esa cordura al final es si las empresas representadas en esas acciones que estamos comprando, que está comprando nuestro gestor por nosotros, terminan haciendo las cosas bien y terminan valiendo esa compañía el dinero que se supone que iba a valer, ¿no? Llegar a esos valores que tendría que alcanzar. Para mí la volatilidad es algo parecido al ruido. Yo no sé si, Joaquín, estás tú un poco de acuerdo conmigo. Es el ruido ambiente, ¿no? Hay mucho ruido, hay mucho follón, es como si estuviéramos dentro de una discoteca con la música muy alta, hay muchas opiniones diferentes, escuchamos muchas voces y es eso, es un poco esquizofrenia. Pero si quitamos el ruido, la volatilidad, sinceramente, yo creo que la volatilidad es un aliado del buen gestor. La volatilidad es una muy buena oportunidad para poder invertir, porque el hecho de que una determinada acción, un determinado índice o un determinado fondo caiga de forma muy sustancial por cuestiones ajenas al valor intrínseco de ese activo, eso significa que es una excelente oportunidad para comprar más, porque te la están ofreciendo a buen precio. Por lo tanto, para mí la oportunidad, para mí la volatilidad, aparte de ruido, yo la vería como mi aliada. Porque a corto plazo genera mucho ruido y mucho nerviosismo, pero para el ahorrador que tiene las ideas claras y un horizonte temporal mucho más amplio de inversión, lo veo como una oportunidad. Y, por ejemplo, pongo un caso encima de la mesa. Año 2009.
Yo viví esa experiencia desde el lado de profesional de periodista. Esto era el fin del mundo. Yo recuerdo en algunos programas en directo, la típica conexión en bolsa, en la bolsa de Nueva York, algún periodista de la CNN entrevistando a algún inversor y demás, y decían literalmente que había que comprar latas de atún, un rifle e irse al monte, porque esto era el fin del mundo. Era el fin del mundo. Pues bien, el año 2009 fue el mejor año de las últimas décadas para entrar en bolsa. Porque estaba todo tirado, absolutamente tirado. Te regalaban acciones buenísimas, de enorme calidad, empresas baratísimas, sin deuda, excelentemente capitalizadas, con buen margen de negocios, absolutamente regaladas. Bueno, la gente que entró entonces era, bueno, pues la verdad es que hizo un muy buen negocio. Pero a mí me gustaría comentar con respecto a esto. ¿No creéis que también es importante para intentar evitar ese riesgo a corto, medio plazo, el valor de la diversificación? Es decir, yo creo que esto también es clave. Por algunos, al hilo del programa anterior me comentaban, bueno, eso de que la bolsa es rentable y segura a largo plazo, mira Italia, mira Japón. Pero también está el tema de diversificar, no tener todo en la misma cesta, ¿no? Joaquín. El punto número 3 de mi hemos descubierto uno más. Que la selección de activos es clave, efectivamente, por lo que tú dices, ¿no? Es decir, al final yo tengo unos gastos y yo no puedo estar con las manos en los bolsillos 10 años, porque si tengo una emergencia médica o de aquí a 5 años, pues tengo 2 hijos, pues tengo que estar preparado. Entonces, quizá, puesto que la rentabilidad elevada se la pido a la bolsa a largo plazo, tengo que tener otro dinero en otra clase de activo con menos volatilidad, porque efectivamente en el momento que yo tenga que retirar ese dinero necesito que no esté sometido a una alta volatilidad que haga que justo cuando vaya a necesitarlo la volatilidad me haga que lo tenga que retirar en un valle, ¿no? Entonces la volatilidad hay que saber gestionarla, hay que saber abstraerse de ella y para eso pues a mí me gusta seguir el ejemplo que contaba Ulises cuando mandó que les pusieran cera en los oídos a los navegantes para que no cayeran en los cantos de sirena y se tiraran al mar para escucharlo, ¿no? Y él pidió que le ataran al palo mayor y dijo, yo no me voy a poner cera en los oídos, pero por favor, si grito que me liberéis, no me liberéis. Pues al final, ¿qué hacen los grandes inversores? Mirar a Warren Buffett. No vive en Nueva York, vive en Omaha y no está mirando las noticias todos los días, porque como decía Guy Spier, un célebre gestor que estuvo en Value School, cuyo libro mencionaste en el anterior programa, él dice, con palabras textuales en su libro, el tener la terminal de Bloomberg y ver los precios todos los días, en todo momento, me movía a la acción. Entonces tuve que retirar el terminal y a mí me pasaba igual. Yo al principio en Morningstar veía los valores liquidativos de los fondos en los que estaba invertido casi todos los días, en aquellos meses turbulentos, ¿no? De enero a marzo del 2009. Y ya cuando un poco se normalizó la cosa decidí que no, que una vez al mes. Y hoy es el día que ya no los miro, es que no ni una vez al mes, es que a lo mejor cada 3 meses, sinceramente. Bueno, yo creo que nos empezamos ya a quedar sin mucho tiempo y quiero que abordemos algunos otros mitos, porque me propongo desgranar hasta el último de los consejos que tiene Joaquín en esa lista que se ha hecho y de la que ya conocemos 3. Yo creo que hemos hablado, pero no mucho, del mito de que para invertir en bolsa tienes que ser un grandísimo experto, casi un matemático y un analista de mercados absolutamente fabuloso, pero yo creo que no llega a tanto. Hay que tener conocimientos, pero desde luego la inversión en renta variable no está hecha para una pequeña élite intelectual que sepa de números, ¿no, Joaquín? No, en absoluto. Es decir, yo desde luego no me considero miembro de ninguna élite ni, insisto, como decía Domingo, en bolsa no hay que invertir, además yo no lo recomiendo por un tema de diversificación, no invertir en valores concretos, es decir, es mejor invertir vía un fondo de inversión, dejando la actividad de elegir los mejores fondos, los mejores valores al gestor, o si no directamente gestión pasiva, índice puro y duro. Yo creo que efectivamente no es un campo exclusivo ni mucho menos para grandes élites ni nada por el estilo, pero fíjate, relacionado con esto, a mí sí me gustaría comentar otro de los mitos muy extendidos, y es que el mercado en bolsa lo mueven las manos fuertes, ¿no? Como si fuera una gran conspiración de inversores que están en una mesa conspirando de forma absolutamente terrible. Lo digo porque
uno de los grandes nombres que circula habitualmente entre los medios de comunicación es George Soros, ¿no? Como, vamos, prácticamente el mal. Y que siempre se le ha achacado el hecho de que era un manipulador del mercado, etcétera. Bueno, resulta que Soros ha perdido en los últimos 10 años casi el 60% de su fortuna. Es decir, esto deja en evidencia que esto de que las grandes manos, los que mueven los hilos del mercado, es una gran mentira. George Soros, más del 60% de su fortuna ha desaparecido en los últimos 10 años. A diferencia de lo que ha sucedido con otros grandes inversores y empresarios como Bill Gates o Mark Zuckerberg, que han disparado sus beneficios en bolsa y en inversión en los últimos años. Y relativo a esto también me gustaría señalar otra cosa que mucha gente olvida, y es que también está en el imaginario colectivo el hecho de que las grandes empresas son muy poderosas y lo son de forma permanente en el tiempo, como si no hubiera cambios en el mundo, no hubiera cambios en la vida diaria. Y a mí me gustaría que la gente pensara en lo siguiente: en los últimos 15 años, no me voy a 50, en los últimos 15 años, empresas como Facebook, como Twitter, el iPhone, el iPad, Kindle, Android, empresas como YouTube, como la Apple App Store, como Uber, como Airbnb, todo este tipo de productos y empresas no existían hace 15 años. Y hoy, sin embargo, en los principales índices bursátiles del mundo, las tecnológicas, y entre ellas algunas de las empresas que he nombrado, son las más importantes a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Significa que las empresas, grandes empresas, no son poderosas per se, ni son capaces de mover el mercado per se, sino que el poder se lo damos nosotros mismos. Es decir, si nos sirven bien, lógicamente van a crecer y van a posicionarse bien en bolsa. Y además, Luis Fernando, permíteme, podemos ser propietarios de esas empresas. Es decir, que es la maravilla de los mercados financieros. Yo puedo ir a comprar acciones de Apple, acciones de Google, es decir, de esas empresas que me hacen a mí la vida más fácil, a mí y a todos, yo puedo ser un propietario de una parte alícuota que se llama en la terminología una microparte, es decir, y disfrutar de esa creación de riqueza en forma de dividendos que me pague la empresa o de apreciación del valor en que estoy invertido para el día que lo venda, pues oye, me llevo un beneficio. Claro, pero aquí perdona Domingo, volvemos un poco a ese mito, ¿no? Sí, pues, yo voy a ser propietario de esa empresa, realmente la gente que atribuimos los mayores conocimientos, pues también puede registrar pérdidas, incluso aquellos que parece que van a dominar el mundo y los mercados como George Soros, pero claro, mucha gente nos está diciendo, sí, dice, ya, pero yo no tengo ni idea. Quizá un símil que podemos hacer es, mucha de la gente que se compra un coche porque se tiene que comprar un coche no es mecánico, no sabe de mecánica, pero sí hace una comparativa, ¿no? del coche, no, pero se puede comprar un coche, no es mecánico, se puede comprar un coche. Ahora, yo le pregunto a esa persona, si usted no es mecánico, tiene capacidad para comprarse un coche, pero tuviera a alguien que supiera decirle cuál es el mejor motor que hay en el mercado, cuál es el que menos fallos da por sistema, cuál es el que mejor chapa tiene, cuál es el que mejor calidad-precio tiene a la hora de consumir combustible, cuál es el que hace una eficiencia mayor del aceite, cuál es el que tiene los asientos mejor, cuál es el que tiene una tecnología mejor a mejor precio. ¿No nos pondríamos en sus manos para que él nos dijera cuáles son las 2-3 mejores opciones que tendríamos según nuestras necesidades? Eso nos lo ofrece la bolsa con las acciones. Claro, no, y con los fondos, exactamente. Los fondos de inversión es eso, es buscar a los mejores y confiar en ellos. Pero fíjate, incluso gente que en un momento dado diga, pues yo no me fío, no hay ninguno de esos fondos o no me creo esos grandes nombres, la inversión pasiva está al alcance de todo el mundo a un precio muy bajo. La inversión pasiva es replicar un índice, es decir, tú te compras un índice que sigue la evolución que tenga pues el mercado que hayas decidido. Pues puedes invertir en inversión pasiva en el IBEX, en el mercado norteamericano, en el alemán, en el que tú quieras. Entonces tiene unos costes muy bajos, porque claro, el gestor ahí no hace nada. El gestor ahí lo único que hace es una cuestión puramente técnica de que tu cartera sea equivalente a la del índice. Y tú te estás invirtiendo. Yo digo que invertir en un índice es como invertir en un país, casi. Al final tú te atas un poco a cómo vaya a ser la evolución económica de ese país. Esto yo creo que cualquiera de los que nos esté oyendo dice,
yo creo que más o menos a España, Alemania, Francia, Estados Unidos, al país que yo quiera, le va a ir más o menos bien en los próximos años. Pues compra, si no te fías de ninguno de los gestores, porque dices, no, y a lo mejor si cae ese fondo me entra miedo, pienso que este gestor que era muy bueno en el pasado ha perdido la magia, pues invierte en un índice. Y a todos ellos, solo una cosa, como además justo estos días, hace unos días, murió John Bogle, el gran mago, bueno, no mago, no me gusta nada la palabra mago, pero es el gran hombre con los pies en el suelo que nos enseñó a todos los pequeños inversores lo potente que puede ser la inversión pasiva e invertir en los índices. Pues que todo el mundo, que simplemente en Internet, que busquen quién es John Bogle, que lean algo, un poquito de lo que el tipo de inversión que él hacía, de lo barato que es, de lo fácil que es, y además muchas de los problemas psicológicos que todos tenemos cuando inviertes en un índice, como ves que todo cae, ¿no? Digamos que algunos de esos problemas además los evitas. A la gente que no esté muy convencida de lo que le decimos, yo le diría, pues da el primer paso invirtiendo de forma pasiva en un índice, y creo que puede ser una muy buena idea. Bueno, pues ¿sabes lo que es muy buena idea, Domingo? Escuchar también los consejos de Value School. Tu dinero nunca duerme. Luis Alberto Iglesias, te veo ya con todas las recomendaciones de Value School encima de la mesa. Bueno, pues sí, y además que tienen que ver con el tema de hoy. El primero va a ser el market timing. Ya en esta mesa hemos hablado de la imposibilidad de predecir lo que va a hacer el mercado a corto plazo especialmente. Nadie tiene una bola de cristal, aunque la tendencia de la naturaleza humana sea a estar incómodo en la incertidumbre y, por tanto, buscarte algunos trucos que te permitan saber qué va a pasar el día de mañana. Desistan completamente. Eso está, como ha dicho muy bien Joaquín, no se puede hacer. Y les recomiendo, si no creen nuestras palabras, las de otra persona, experto inversor, Alejandro Estebaranz, que tiene un canal que es totalmente recomendable, se llama El Arte de Invertir. Busquen El Arte de Invertir en YouTube, y el vídeo específico de Alejandro, que se titula Más del 90% de los day traders pierden dinero. Madre y mía. Allí se lo va a explicar con pelos y señales. Esa es la recomendación número 1. Y la segunda, que son dos juntas, tiene que ver con otro de los mitos que teníamos en la lista, que es esto de los lobos de Wall Street, ¿no? Aquí yo, accionista o inversor particular, me van a desplumar. Miren, léanse por favor estos dos libros. Uno ya hablamos la semana pasada de él, de Guy Spier, La educación de un inversor en valor, y otro, el de Francisco García Paramés, que se llama Invirtiendo a largo plazo. Ahí tienen a dos extraordinarios gestores que les van a explicar su vida, su trabajo, lo que pasa por sus cabezas, sus valores, cómo ponen a sus clientes partícipes delante de todo, su filosofía. Y miren que el mito está precisamente en creer que son los lobos de Wall Street los que van a gestionar su dinero. Y si les gusta lo que leen, busquen a estas personas y miren que a lo mejor les puede interesar invertir con ellos. Bueno, que tres grandes recomendaciones la que nos haces, Luigi. La verdad que a todos ustedes les tengo que decir que, bueno, además de bajarse los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme por la vía que más les guste, porque pueden encontrarnos en ebooks, nos pueden encontrar también en iTunes. Si entran en Libertad Digital y en Radio, tienen ahí la pestañita y pueden buscar los podcasts. A través de Value School, evidentemente, también pueden encontrar estos podcasts, escuchar lo que aquí nuestros gestores expertos nos enseñan cada domingo, cada semana, aquí en la sintonía de Es Radio, y desde luego todos los contenidos que nos ofrecen en Value School, Luigi, la verdad que son extraordinarios. Decía Joaquín hace un momento que hace no mucho pudimos escuchar a Guy Spiers ahí con vosotros. Presentando el libro. Dentro de poquito, hay que decirlo, y te vamos a hacer la promo, Domingo. Tienen el curso de Domingo Soriano, Economía para no economistas. Ya se darán cuenta ustedes que yo he dicho, me voy a traer a Domingo y vamos a ir extrayendo algunas de esas perlitas para ofrecérselas a todos ustedes. Desde luego también les tengo que recomendar que entren, no lo duden, en Libertad Digital, en Libre Mercado, para leer cada día, cada semana a Manuel Llamas y a todo su extraordinario equipo. Y por supuesto, si no le sigan, síganle. Dinos, Joaquín Aranzábal, cuál es tu Twitter, aunque muchos ya lo conocen. Jaranzábal H. Jaranzábal H, ahí queda. No duerme dinero, es el Twitter de este programa. En Instagram también nos pueden encontrar en @noduermedinero, también en Instagram. Y bueno, pues no me queda hacerle más recomendaciones que esta. Luigi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Domingo, te veo la semana que viene. Por supuesto. Manuel Llamas, gracias por tu lección. Hasta luego. Y Joaquín Aranzábal, gracias, millones de gracias por compartir tu experiencia con nosotros, por enseñarnos a todos los que estamos en esta mesa a invertir un poquito mejor. Y gracias también por dedicarnos todo tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Señores,